¿Qué tal, amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy, domingo 14 de marzo del 2021. En el día de hoy continuaremos con el tema que estábamos desarrollando la semana pasada, nuestro informativo, y que nos vimos obligados a cortar abruptamente por razones de problemas de tipo tecnológico. Así es que hoy vamos a dedicar un poco más de tiempo a, digamos, una segunda parte de este tema que estábamos discutiendo. Recuerden que les pedimos encarecidamente sus comentarios y preguntas en la parte de abajo de la página para que las podamos contestar, algunas de ellas de manera privada y otras las contestaremos en el mismo informativo. Así es que sin más, estábamos hablando la semana pasada, la última vez, con respecto a este asunto de la insistencia del Partido Nuevo Progresista con relación a tener un nuevo plebiscito en mayo de este año y lograr la financiación del gobierno de 6.55 millones para enviar 6 cabilderos a Washington, D.C., que lo único que van a hacer es cabildear por la estadidad, de seguir a darle seguimiento al asunto de los resultados del plebiscito del pasado 3 de noviembre, donde la estadidad ganó con el sí, un 52.5%, y también comentábamos en aquella ocasión con relación a los dos proyectos en la Cámara, el proyecto del senador Darren Soto, o Soto en español, por la Florida, y de la comisionada residente en Washington, Jennifer González López. Es un proyecto pro estadidad, proyecto al que abiertamente se negó a darle respaldo el presidente de la mayoría del Senado demócrata, Charles Schumer, que es por Nueva York. Entonces también hablábamos del otro proyecto, el proyecto que se va a someter esta semana que viene ahora, pidiéndole al Congreso que se haga una convención constituyente en donde participen todas las opciones de autodeterminación del pueblo puertorriqueño. Con respecto a eso necesito hacer una pequeña aclaración. Como seres humanos, todos podemos cometer errores, a veces queremos decir algo y en la forma en que nos salen las palabras de la boca no son exactamente las correctas o se prestan a confusión. Dije yo la vez pasada, si ustedes recuerdan bien, que el estadolibrismo estaba incluido en este proyecto de ley de convención constituyente de las representantes Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Eso es un error. Es un error. Lo reconozco humildemente y lo rectifico en este momento. Dice claramente el proyecto de ley que, aunque no lo menciona por nombre, el Estado Libre Asociado dice que las opciones estarían fuera de la cláusula territorial que tiene el Congreso de los Estados Unidos con Puerto Rico. Y eso de la cláusula territorial se refiere directamente al Estado Libre Asociado, a la situación de estatus político actual que tenemos en Puerto Rico. Así es que, para decirlo claramente, pues incluir todas las opciones sería pues la estadidad, la independencia, otro tipo de relación autonómica entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero el actual Estado Libre Asociado no está incluido, ¿ok? Habiendo hecha esa salvedad, pues continuemos entonces nuestra discusión. Y es de humanos errar, es de humanos reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido un error,
y es de personas humildes, responsables y maduras admitirlo públicamente y rectificarlo. Y eso es lo que acabamos de hacer. En los periódicos de estos días hemos visto cómo se le ha dado mucha, pero mucha exposición, mucho color a este tema. Después de que pasó el domingo pasado, que tuvimos el informativo, salió a la luz y todo, nos enteramos de que la Junta de Supervisión Fiscal, su directora, Natalie Yaresco, informó a la OGP, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que no aprobaban la asignación de los 6.55 millones para enviar a estos cabilderos a Washington, porque tal y como lo dijo el representante y presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, Rafael Tatito Hernández, esta petición de esta cantidad de dinero no había sido llevada primero a la legislatura, es decir, no se había tomado a la legislatura en consideración y por lo tanto violaba los artículos de la ley promesa. La gente del gobierno, del gobernador Pedro Pierluisi, enviaron una carta, los de la OGP especialmente enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal pidiendo una reconsideración de esa decisión. Y precisamente en el periódico El Nuevo Día de ayer, en su página número 10, la sección llamada El Puerto Rico Hoy, el otro no de la Junta. La Junta de Supervisión Fiscal, leo, reafirmó que no tiene autoridad para aprobar la asignación de 6.55 millones de dólares que financiaría la elección de cabilderos estadistas sin que esa petición de fondos haya sido hecha a la legislatura. El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el señor David Skeel, hizo la nueva advertencia el jueves al gobierno de Pedro Pierluisi, que a través del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, OGP, había solicitado una reconsideración de la decisión tomada temprano en esta semana pasada. Su carta, cito, afirma que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la autoridad para aprobar el pedido de reordenamientos de fondos del gobernador sin la legislatura revisar esa solicitud. En esta instancia, la Junta de Supervisión Fiscal está respetuosamente en desacuerdo con usted, cierra la cita, fue lo que le indicó el señor Skeel en respuesta al director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia. Por medio de la Ley 167 del 30 de diciembre del 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet y la legislatura de Puerto Rico, que estaba controlada por el Partido Nuevo Progresista, el PNP, convocaron a una elección de 6 cabilderos estadistas para el 16 de mayo de ese año, el año pasado. La ley no asignó fondos a la Comisión Estatal de Elecciones. Ante el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene los fondos para financiar la consulta, es decir, el referéndum, el plebiscito, el gobernador Pedro Pierluisi, por medio de la OGP, ha pedido a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice reordenar 6.55 millones de dólares del presupuesto vigente para financiar esta elección, que busca dar seguimiento al referéndum del pasado 3 de noviembre, en el que la estadidad obtuvo 52.5% de los votos. El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández, quien ha considerado impugnar la constitucionalidad de esa ley, había advertido a la Junta de Supervisión Fiscal que la solicitud de fondos no había sido referida a la legislatura, que es quien la debe examinar primero. En 2 ocasiones, la Junta de Supervisión Fiscal ha negado el reordenamiento de fondos ante el hecho de que el gobernador no ha presentado esa solicitud ante la legislatura. Skeel indicó que la sección 204, inciso 1,
de la ley promesa obliga a que un reordenamiento de fondos se solicite primero a la legislatura local de Puerto Rico. Cito, si el gobernador envía una petición a la legislatura solicitando la reprogramación de cualquiera de las cantidades de un presupuesto certificado, el gobernador someterá dicha solicitud a la Junta de Supervisión, la cual se encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente inconsistente con el presupuesto y presentará su análisis a la legislatura tan pronto como sea posible luego de recibir dicha solicitud. Cierra la cita, y es lo que indica ese apartado de la ley promesa. Ese es el apartado que Skill y Natalie Yaresco e incluso Rafael Tatito Hernández estaban citando con relación al reordenamiento de esos fondos que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia también a través del el presidente de la OGP le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que reordenara estos fondos sin la consideración de la legislatura. La legislatura ya no es aquella legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista, así es que pues no se encontraban con tanta libertad para imponer una serie de cosas. Y de esto quiero hablar antes de terminar hoy el informativo. Recuerden, todas estas cosas que estamos hablando, que estamos compartiendo y analizando, son para que ustedes debatan sobre ellas, para que las discutan, para que hablen entre ustedes, entre familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero no en las horas de trabajo. Aprovechen el coffee break o lo que sea para eso, si es que se lo permiten en la oficina. La insistencia del Partido Nuevo Progresista en seguir haciendo estas cosas viene de una serie de cosas que el gobierno dominado por ese partido, que la legislatura estaba dominada, ellos hicieron una presión antidemocrática y cuasi dictatorial de la aprobación de una serie de proyectos de ley convertidos en ley sin la consideración de la oposición, sin tener las vistas públicas necesarias mandadas por la ley. Puedo dar una serie de ejemplos. El nuevo Código Civil, que tiene sus cosas buenas, pero también tiene unas cosas que no son tan buenas y debe haber sido considerado y discutido y debatido un poquito más. Y no hubo vistas públicas donde el pueblo que tiene derecho a participar no participó y se ampararon en que estábamos en el encierro de la pandemia. Eso fue una excusa, y digo yo, muy escueta y sueltamente barata para hacer lo que les diera la gana. Y sí, lo dije de frente delante de las cámaras. Esto es antidemocrático. Es antidemocrático. Aparte del nuevo Código Civil, también el nuevo Código Electoral, que creó todo el desastre que hubo en las elecciones, comenzando por las primarias. Empezaron a pasar una serie de cosas que nunca habían ocurrido en la historia política de Puerto Rico, en la historia eleccionaria de Puerto Rico, que una primaria tuviera que ser suspendida y que se continuara la votación unos días después. Entonces, todas estas otras cosas que han ocurrido con las elecciones del 2020, el 3 de noviembre pasado, donde todavía al sol de hoy hay puestos municipales de alcaldes que están bajo discusión. Comencemos por la ciudad capital. Todavía tenemos todo este lío grandísimo que está prácticamente, pues don Miguel Romero, que es el alcalde, no está completamente seguro que él va a seguir siendo el alcalde por los próximos 4 años. O sea, todo esto está en el aire. Y lo mismo está pasando en uno que otro municipio. No es, tengo que decirlo claramente, no es que esto sea una culpa directa e intencional del nuevo Código Electoral.
es que el nuevo código electoral se hizo a la prisa y se hizo tarde. Tarde. Se hizo un mismísimo año eleccionario unos cuantos meses antes de las elecciones. O sea, se cambiaron todas las reglas de juego, se cambiaron los muñequitos, como decimos nosotros bromeando por ahí, se cambiaron los muñequitos a última hora. Entonces, ¿por qué sucede? Que cuando pasan esas cosas, va a surgir una serie de problemas. ¿Y qué problemas que hemos tenido con esto? El pueblo puertorriqueño, el noble pueblo puertorriqueño, al que tengo la dicha y el honor de pertenecer por nacimiento, porque yo, José Lara, soy puertorriqueño, nacido y criado en San Juan de Puerto Rico, donde resido aquí en San Juan de Puerto Rico. Y esto lo digo por si acaso hay algunos por ahí que andan diciendo que yo ni siquiera puertorriqueño soy. Perdonen, señores, pero cuando uno vive 30 años fuera de la isla, en un sitio en donde casi nadie habla español y uno tiene que defender su idioma y su identidad para no perderla, este es el producto. Yo fui a la escuela y la escuela vino a mí. Yo no voy a ir a la escuela 12 años de mi vida para después venir aquí y expresarme delante de ustedes como si yo nunca hubiera estudiado, como si nunca hubiera aprendido bien el español, que orgullosamente hablo, que es el idioma que mamé en la leche materna. Pues nuestro noble pueblo puertorriqueño cada vez cree menos en nuestras instituciones, cada vez cree menos en nuestros líderes. Y esto lo único que hace es agravar, profundizar, complicar la crisis. ¿Que nos quedamos sin gobierno por esa crisis? No. Pero las actitudes cambian. Hay gente que sencillamente dice, bueno, el gobierno hace lo que le da la gana, porque yo no. Yo también voy a hacer lo que me dé la gana. Y que me cojan y me metan preso, si es que pueden. Si no me cogen, pues por ahí lo sigo. Entonces, esto lo que hace es degenerar, destruir cada vez más lo que tenemos. ¿Y quién sufre? No es el gobierno, somos nosotros. Es el pueblo el que sufre. El pueblo. Así es que tenemos que informarnos y formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que considerar, contemplar, comprender, procesar todas estas cosas, saberlas bien, conocer la verdad total, absoluta y completa para tomar las decisiones correctas, sin miedo al cambio, sin miedo al cambio. No seguir cometiendo los mismos errores porque siempre se ha hecho así, porque esa era la tradición de mis padres. Señores, si vamos a hablar de esa forma, entonces no podemos excusar nada. Que siempre se ha hecho así. Siempre se ha matado gente y nunca ha sido bueno. Matar gente nunca ha sido bueno y eso se ha hecho siempre. Robar nunca ha sido bueno y se ha hecho siempre. Y porque se haya hecho siempre no quiere decir que se va a seguir haciendo por los siglos de los siglos. Amén. Hay que empezar a remediar las cosas, hay que cambiar las cosas. Con esto termino este tema sobre el proyecto Pro Estadidad de Darren Soto y Jennifer González, el proyecto de la Convención Constituyente de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, la discusión del Partido Nuevo Progresista que está en el poder y de la Junta de Supervisión Fiscal que se niega, basándose en la ley, se niega a darle los 6.55 millones al gobierno para enviar a 6 personitas a Washington a pasarla bien, porque lo único que tienen que hacer es cabildear por la estadidad. Con esto termino este tema. Pero les ruego encarecidamente, de corazón a corazón, de puertorriqueño a puertorriqueño, déjennos sus pareceres, sus comentarios, sus preguntas en la parte de abajo de la página para que podamos discutirlas y quizá algunas de ellas las podamos traer a un informativo en el futuro. Y más importante aún,
Debatan estos temas, hablen de estos temas con sus seres queridos, con sus amigos. Porque hablando, la gente se entiende, reza el refrán. Y aquí es bien importante que lo hagamos. Muy bien, con esto terminamos nuestro informativo para Adelante TV Noticias, este 14 de marzo del 2021. Nos veremos la semana que viene con el próximo informativo y seguramente con un tema nuevo. En el mientras tanto, por favor, síganse cuidando, síganse lavando las manos, usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico, y aquellos que no se han ido a inocular, que no se han ido a vacunar, ya hay una ley, ya cambiaron en la orden ejecutiva, ahora personas de 50 años en adelante, especialmente aquellos que tienen condiciones crónicas, el cáncer, la diabetes, cosas así por el estilo, que vayan a vacunarse. ¿Okay? Hay una serie de centros, hasta farmacias lo están haciendo. Hay una organización bastante grande y buena que tiene el gobierno en Puerto Rico y la empresa privada para que la gente se vacune. No hagan caso a la habladuría de 2 o 3 por ahí que están repitiendo lo que ha dicho alguien más que tampoco sabía de lo que estaba hablando. Que si te están metiendo un chip en el cuerpo con el que te van a dominar, que si te están cambiando el ADN para que no tengas hijos o para no sé qué cosa, por favor, esos son cuentos de camino, ¿ok? La pandemia no es un cuento de camino, el COVID-19 no es un cuento de camino, la gente que se enferma y se muere no es un cuento de camino. Todos nosotros conocemos por lo menos a alguien que ha perdido un ser querido y ha sufrido muchísimo por esta pandemia. Tomemos las cosas en serio. Portémonos como adultos. Actuemos de acuerdo a que somos adultos y que somos personas responsables. Y nos veremos la semana que viene. En el mientras tanto, que estén muy bien, que la pasen muy bien, que tengan una bonita semana productiva, de descanso, de relajación y de entretenimiento. Hasta entonces.